Gracias, doctor, por estar con nosotros. Cuéntenos un poquito un resumen de lo que usted habló en la charla que tuvo con los amigos de Indesa respecto a la situación del COVID-19 en Panamá en estos días. Hola Alex, ¿qué tal? Gracias por la invitación. En la charla de Indesa básicamente yo hice una especie de panorama de la evolución del COVID que ha tenido no solamente en el mundo, sino en Panamá, ¿no? Desde que nosotros tuvimos el primer caso el 9 de marzo, ya son 2 meses, hasta el día de hoy, ¿no? Y en ese sentido, pues, mencionaba que la medida de cuarentena había sido razonablemente exitosa en Panamá porque habíamos podido achatar la curva. Estamos en una meseta, todavía no estamos en la bajada de esa montaña, pero hemos podido disminuir el número de casos que iba en un aumento exponencial, ¿no? Y la idea de eso era básicamente tratar de que en ningún momento la demanda sobrepasara la capacidad hospitalaria que tenía el país, ¿no? Y eso se logró porque en ningún momento sobrepasamos, por ejemplo, el 60%, ni en camas de hospital, ni en camas de UCI, y mucho menos en ventiladores. Pero lógicamente, pues si no hubiéramos hecho nada, seguramente se hubiera sobrepasado la capacidad, ¿no? Y es precisamente tomando como ejemplo algunos modelos internacionales en que no se ha tomado, en que la medida de cuarentena no se ha aplicado y que las medidas y que se han aplicado medidas de mitigación, si se quiere, no tan rigurosas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Suecia, pero también hay un par de otros, ¿no? Y lógicamente, como bien tú decías al principio, si nosotros podemos evitar el contagio de las personas y la muerte de las personas por un tiempo, 2, 3 meses, seguramente nosotros en junio, julio pudiéramos tener tratamientos que mejoren el pronóstico de la enfermedad y a lo mejor esas personas que en abril fueron de alguna manera salvadas por la cuarentena, a lo mejor no se van a morir, ¿no? O no van a tener una enfermedad grave, ¿no? Y de eso se trata básicamente la cuarentena y estas medidas, ¿no? De salvar la mayor cantidad de vidas posible. Hay casos extremos, por ejemplo, como el del ingeniero Bern, que afortunadamente ya salió de la unidad de cuidados intensivos, que estuvo prácticamente 2 meses en una situación donde no se sabía si sobrevivía. ¿Cuánto se ha avanzado en los tratamientos que se han experimentado en los últimos meses, en las técnicas que se han utilizado? Algunas, por ejemplo, ya preexistentes, como poner los pacientes boca abajo en casos extremos. ¿Qué Sí. tanto se ha mejorado la prognosis de las personas versus, por ejemplo, cuando empezamos esta crisis alrededor de principios de este año? Esa es una buena pregunta, porque realmente si uno se pone a ver el desarrollo de nuevos medicamentos, por ejemplo, efectivos contra el SARS, estamos todavía en pañales. De hecho, solamente hay un medicamento hasta ahora que ha tenido cierto beneficio en un ensayo clínico bien conducido, con metodología científica sólida, que es el Remdesivir de la compañía Gilead. Pero realmente todavía no hay ningún otro fármaco que haya superado el escrutinio ese científico, ¿no? Entonces se ha hablado mucho de medicamentos que han podido servir en otros lugares, sin embargo, ninguno de esos medicamentos todavía tiene la validez científica para estar seguro de que realmente tienen beneficio, ¿no? E incluso se han hecho algunos estudios de medicamentos que, por ejemplo, sonaban al principio con mucha esperanza, como la hidroxicloroquina, el Caletra, que es el lopinavir, etcétera, y realmente ninguno de esos medicamentos ha demostrado eficacia y hay ensayos clínicos bien contradictorios sobre su rol, ¿no? Entonces, pero lo que sí ha evolucionado es el manejo del paciente grave en los hospitales y sobre todo en la unidad de cuidados intensivos. Y eso sí ha evolucionado hacia mejor porque se ha estandarizado en todas partes del mundo. Las mejores experiencias en los intensivos de los países de primer mundo y de los países que han tenido una avalancha de casos y que nos antecedieron, Panamá ha aprendido mucho de eso, ¿no? Por ejemplo, como bien tú señalas, la posición prona, el uso temprano de esteroides, de antiinflamatorios, el uso, por ejemplo, de heparina de bajo peso molecular para tratar de evitar la coagulación intravascular diseminada. O sea que sí ha habido avances en el manejo de medicamentos que ya los teníamos, pero que ahora se han usado de forma mucho más
adecuada, eficiente, más temprana. Y entonces, sí, y otra cosa también que se ha visto, por ejemplo, y para culminar la idea, es que el oxígeno se ha utilizado más tempranamente, ¿no? Porque cuando ya a la persona, por ejemplo, le falta el aire o manifiesta que tiene dificultad para respirar, a lo mejor ya es un poco tarde para darle oxígeno. Entonces, a través de la medición de la saturación de oxígeno por dispositivos no invasivos, se puede saber si una persona ya está teniendo problemas con el oxígeno, aunque todavía no tenga la manifestación clínica de la falta de aire, ¿no? Y ahí entonces se usa el oxígeno a través de unos dispositivos que se llaman de alto flujo de infusión, ¿no? Claro. De cánulas de alto flujo. Y entonces eso también ha ayudado a que muchos pacientes no entren en los ventiladores, ¿no? Porque una vez que entran en el ventilador, la mortalidad se dispara, ¿no? Así que ha habido varios avances en ese sentido y lógicamente, pues, pacientes que a lo mejor hubiesen podido fallecer en marzo, en abril, a lo mejor en mayo o en junio se pueden salvar, ¿no? Claro. Ahí, hablando de lo que usted plantea, doctor Xavier, dio básicamente el nombre del Remdesivir como el gran medicamento en este momento que ayuda a controlar el tema del coronavirus. Se habla del plasma convaleciente. Yo estuve conversando con el científico Javier Madrenas de UCLA. Y él me comentaba que lo que se conocía sobre el plasma convaleciente en cuanto al coronavirus eran figuras anecdóticas más que científicas en cuanto a la posibilidad de que pueda ayudar al tratamiento de una persona con la COVID-19. Ustedes han planteado el uso del plasma convaleciente. ¿Es así? ¿Por qué el plasma convaleciente puede funcionar? Bueno, tú lo dices, lo que tú dices es cierto. Todavía esa es una terapia que está por probar, que sirve. Hay indicios de que puede servir, porque esta es una terapia que se ha usado desde hace décadas, incluso más de 50 años se ha usado el plasma convaleciente para muchas otras enfermedades. Y a pesar de que no hay estudios muy sólidos y bien hechos en la historia sobre el plasma convaleciente, sí ha habido cantidad de reportes de mejoría de pacientes en diferentes infecciones, no solamente en el coronavirus. ¿Por qué? Porque el plasma de una persona que ya ha sobrevivido, en teoría ya tiene anticuerpos contra el virus. Entonces, si ya tiene anticuerpos y yo se lo administro a una persona que todavía no ha generado anticuerpos porque está en la fase inicial del COVID, esos anticuerpos le pudieran servir a esa persona para eliminar el virus más rápidamente. Eso es una especulación teórica que tiene mucho sentido y que está basado en estudios no de tan buena calidad, pero sí estudios a lo largo de la historia, ¿no? O sea, que hay indicios de que puede servir, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, cuando uno identifica esos anticuerpos en el plasma de una persona, uno puede aislar esos anticuerpos, purificarlos y hacer que se fabriquen, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, precisamente a través de la identificación de eso, ¿no? Y eso muy probablemente sí pudiera tener más beneficio directo porque yo estoy ya aislando, purificando y dando un tratamiento directo de un anticuerpo que, a altas dosis que ya sabemos que pudiera servir, ¿no? Pero el estudio que se está haciendo en Panamá es un estudio que le llamamos nosotros de fase 2, en que se administra a los pacientes y hay que ver, por ejemplo, comparado con un control histórico, si hay menos tiempo de hospitalización, si hay menos necesidad de oxígeno, si la carga viral baja considerablemente. Y después, una vez que se prueba eso, entonces entra en lo que llamamos la fase 3. Y el estudio de fase 3 es tener un grupo con plasma y tener un grupo sin plasma, de forma aleatoria completamente, y entonces ahí se prueba la eficacia real de esa modalidad terapéutica. ¿Qué A tal? propósito, perdón, dale. ¿Qué tal, señor Javier? Le saluda Ashley. Yo le quería hacer una consulta en torno a los rebrotes. En España, por ejemplo, los epidemiólogos calculan 2 rebrotes para finales del otoño y en invierno, es decir, entre noviembre de 2020 a marzo de 2021. ¿Cuántos rebrotes se esperan en Panamá y alrededor de qué meses los estaríamos experimentando? Es una pregunta muy importante y no tan fácil de responder. Hay que acordarse primero que los modelos epidemiológicos no son bola de cristal, ¿no? Los modelos epidemiológicos dependen de la calidad del insumo, del dato, ¿no? Si el dato epidemiológico no es tan robusto, pues los modelos son simplemente una aproximación, ¿no? Eso va a empezar. Lo segundo es que hay que diferenciar entre los países que tienen un invierno bien delimitado, en el norte o en el sur,
versus los países del trópico, en que nosotros no tenemos realmente invierno. Entonces, por ejemplo, en infecciones de gripe, en muchas infecciones respiratorias, la gripe y muchas infecciones respiratorias en Estados Unidos ocurren básicamente en el invierno. Y entonces durante el verano y las otras estaciones hay muy pocos casos. Mientras que en países tropicales nosotros tenemos gripe todo el año. Quizás se acentúa más cuando viene la temporada de lluvia, pero prácticamente nosotros podemos, el virus de gripe en Panamá circula en todo el año. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque cuando se habla, por ejemplo, hay cantidad de publicaciones sobre esto, e incluso son tomados de las pandemias de gripe pasada. Cuando se habla de la segunda oleada, que es como en el invierno nuevamente, entonces en Estados Unidos están esperanzados a que ahora que no están en invierno, el número de casos se empiece a disminuir, y cuando nuevamente empiece en octubre, noviembre el invierno, entonces tener una segunda oleada. Pero eso es algo que no se sabe con este virus, porque este virus ha desafiado muchos dogmas, ¿no? Este virus ha infectado gente en verano, con estación seca, con estación bien cálida. Entonces, eso no se sabe realmente si va a ser así en oleadas en los países del norte o en los países del sur. En nuestro país, yo esperaría que nosotros no tengamos, por ejemplo, segundas, terceras oleadas, sino lo que tengamos va a ser rebrotes intermitentes de los casos. O sea, aflojamos las medidas, tenemos un pequeño pico, un pequeño rebrote. Nuevamente apretamos las medidas, bajamos eso. Dentro de un mes, 2 meses, nuevamente tenemos otro rebote. Y así nos vamos a ir hasta que pasen dos cosas. O que se infecte el 60-70% de la población, que es cuando empieza a ocurrir algo que nosotros llamamos la inmunidad de rebaño. Y eso va a ocurrir en este año y en el 2021, porque llegar a un 60-70% no es fácil, ¿no? Entonces se va a tomar a lo mejor todo el 2020 y el 2021 en llegar a ese 60-70%. Y además que están las medidas de mitigación en ejecución. Y la otra cuestión que pudiera ser el game changer, el que cambia totalmente el juego, es el advenimiento de una vacuna, ¿no? Pero el advenimiento de una vacuna seguramente va a estar para el próximo año, ¿eh? Ojalá que sea más temprano que tarde, pero no es tan fácil desarrollar una vacuna tan segura y demostradamente efectiva en poco tiempo, ¿no? Así que yo anticipo que nosotros vamos a tener rebrotes intermitentes y que va a haber que apretar medidas. Por ejemplo, si el rebrote está ocurriendo más que nada por una acumulación de casos en una comunidad o en una provincia, entonces va a haber que apretar en esa provincia, no necesariamente apretar en todos lados, ¿no? Entonces hay que darle un seguimiento epidemiológico bien riguroso y semanal o diario, en todo caso, a los casos una vez que se levante la cuarentena. Yo quería preguntar un tema que lo he tocado con algunos compañeros de escuela que hoy día son médicos y están en la línea de batalla en los hospitales, en los centros de salud, en los distintos lugares peleando contra esto. Y son preguntas que ellos también se hacen y ellos mismos no tampoco logran contestar, que es el tema que ha sido objeto de muchas cadenas de WhatsApp con mucha información que son verdades a medias y demás, que es el tema de las autopsias. Entiendo que hacer una autopsia a una persona potencialmente infectada es muy peligroso por diversas razones y que quizás por eso es que no se ha hecho, porque básicamente quien sea que tiene que hacer esa autopsia tiene que ir disfrazado de astronauta y aún así está corriendo un peligro y la información que se puede obtener tampoco es necesariamente, como tampoco hay tanto muerto porque se trata de salvar a las personas, no es una información como usted mencionó de que los datos tampoco es que son tantos y tan diversos como para poder formarse una idea, pero aún así, ¿hay algún esfuerzo en este momento por hacer algún tipo de autopsia? ¿Cómo se está manejando el tema en este momento en Panamá? Sí, básicamente la autopsia debe ser un tema de individualizar el caso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los dos objetivos de una autopsia? Uno es saber de qué murió una persona. Ahora, si ya sabemos que la persona estaba infectada por este virus, ya sabemos realmente de qué murió, ¿no? Que es por la infección por el COVID. Y el segundo objetivo de una autopsia es saber si esa persona tenía algún factor de riesgo que no había sido identificado en vida. Por ejemplo, que tuviera una inmunodeficiencia, tuviera un trastorno metabólico, etcétera, ¿no?
Entonces, en esos casos en que uno intenta buscar un factor de riesgo y el familiar y la ciencia creen que eso puede ser de ayuda para entender mejor la enfermedad o explicar mejor al familiar que ese paciente a lo mejor tenía un factor de riesgo y por eso falleció, entonces uno puede acceder a hacer a la autopsia en casos puntuales. O sea que yo diría que eso debe ser caso por caso analizado, ¿no? Con el consentimiento evidentemente de la familia y la anuencia del equipo de salud, ¿no? Por el riesgo que implica también para el personal forense el riesgo de contagio, ¿no? Ahora, las autopsias no necesariamente tienen que ser, por ejemplo, de cuerpo entero. Muchas veces la autopsia, por ejemplo, si las manifestaciones clínicas de ese paciente eran cardíacas, por ponerlo de alguna manera, entonces a lo mejor lo que se requiere es hacer una especie de punción del corazón, una biopsia post-mortem, y no necesariamente analizar todos los órganos y todos los tejidos. Si el paciente murió, por ejemplo, de un problema neurológico, entonces a lo mejor uno tendría que hacer una biopsia cerebral post-mortem y no necesariamente analizar el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, todo eso se toma en cuenta a la hora de decidir si se hace una autopsia o no. Doctor Javier, mi pregunta es más acerca de cómo van los avances médicos acerca de que si el virus puede volverle a dar a una persona que ya tuvo COVID-19. Y lo otro es, yo en lo personal como ciudadano a veces me he sentido un poco en las nubes en el sentido de que otros países han mostrado un poco más el cronograma de actividades. Si bien este virus no sabemos cómo va a reaccionar y tenemos que medirlo, como usted bien lo dice, en el día a día, ¿ustedes tienen planes de comunicar un poco el calendario que tienen en mente de manera de pues, bajar un poco esta incertidumbre y todas estas cadenas que muchas de ellas también lo que generan es más caos informativo? Empiezo por la segunda. Realmente el rol, por ejemplo, del comité asesor es básicamente técnico-científico, ¿no? Si te refieres, por ejemplo, a anunciar de forma transparente y de forma clara todo el abanico de medidas que se van a implementar una vez que se levanta la cuarentena, sobre todo desde el punto de vista económico y social, lógicamente pues eso le toca más bien a la parte empresarial, al gobierno, definir esto y presentarlo al país, ¿no? Yo tengo entendido que esta semana que viene ya, nosotros, por ejemplo, hemos participado en los criterios epidemiológicos que necesita el país a la hora de que se abra la cuarentena. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener una empresa en términos de bioseguridad, por ejemplo? Pero la parte operativa, la operativización de todas las actividades empresariales y cómo se va cada empresa a hacer su levantamiento, eso realmente es una decisión de la empresa. Yo creo que tiene que haber corresponsabilidad y cada empresa debe saber reinventarse, debe saber cómo operar y que no haya riesgo, ¿no? Porque una empresa, por ejemplo, que abre y no tiene todos los criterios de bioseguridad, se condena a que puede ser cerrada también, porque si empieza a aparecer un clúster de casos, esa empresa pudiera ser cerrada, ¿no? Entonces, eso tiene que ser una corresponsabilidad de todos, ¿no? Y yo estoy seguro que esta semana el gobierno, a mi entender, va a presentar todo un detalle, ¿no? de eso, pero que puede ir cambiando en el tiempo. Esto es algo dinámico y, como bien tú dices, es ensayo y error, ¿no? Así es. Si vemos que se abre alguna actividad y empezamos a tener problemas producto de la apertura de esa actividad, entonces esa actividad va a tener que ser nuevamente clausurada o apretada. Así que eso hay que tomar en cuenta. Con relación a la primera pregunta, hay bastante evidencia que sugiere de que no hay reinfección. Bastante. Qué bueno escucharlo. A menos que, por ejemplo, una persona sea inmunodeprimida, que tenga una inmunodeficiencia. Esa persona, lógicamente, no genera anticuerpos y entonces esa persona es susceptible a que le dé nuevamente otro COVID. Y eso no solamente aplica para el COVID, sino para muchas otras infecciones, ¿no? Si una persona tiene un problema de sus defensas, entonces, en ese caso, sí pudiera darse el caso de reinfección, pero en la inmensa mayoría de los demás, la probabilidad de reinfección es bastante improbable. Y te digo por qué, ¿no? Porque, a ver, nosotros tenemos cientos de miles de casos en el mundo y todavía nadie ha publicado y documentado claramente una reinfección 1 o 2 meses o 3 meses, por ejemplo, en el caso de China, que empezó en enero,
1, 2 o 3 meses después. Eso no se ha publicado. Lo que ocurrió fue que en algunos pacientes que tenían una PCR negativa, de repente se detectaba una PCR positiva. Y eso al principio se asumió de que pudiera ser una reinfección, pero eso ya ha sido descartado por varias razones. Una es porque la sensibilidad de la prueba después de 14 días de enfermedad es bastante baja. Entonces a veces uno puede tener una prueba positiva y otra negativa y es básicamente como una propiedad de la prueba y no tiene nada que ver con la presencia del virus. Y lo segundo que es más importante es que muchas veces cuando uno detecta después de 14 días de enfermedad, lo que uno detecta, la PCR, detecta fragmentos degradados del virus y no el virus vivo. Entonces ese virus, de hecho, lo han intentado cultivar en el laboratorio después de 14 días y ningún equipo científico en ninguna parte del mundo ha podido cultivarlo. Lo que indica que no es un virus vivo, que a lo mejor se está detectando básicamente fragmentos genéticos, ¿no?, de la secuencia genética del virus. Doctor Entonces, Xavier, tomando en cuenta eso que usted dice, disculpe que le interrumpe, de los 14 días, y esto para aclararle a los oyentes, los números que estamos viendo hoy en día son números de casos que se conocieron o que se infectaron hace 14 días, porque lo que decía el gobernador Andrew Cuomo en Nueva York es que ellos, para ir abriendo de fase en fase, tendrían que esperar entre 14 y 20 días. Entonces le pregunto, ¿los números de hoy son los números de hace 14 días? Buena pregunta. A ver, cuando uno se infecta, normalmente empieza a desarrollar síntomas subjetivos de COVID como en el 6º, 7º día. Eso es más o menos el promedio. O sea, yo me infecto hoy, yo empiezo a desarrollar síntomas a la semana. Ahora, yo a la semana a lo mejor no me hacen la prueba de una vez porque los síntomas iniciales a lo mejor no son tan severos, tan floridos y uno espera para estar seguro de que eso no sea otra cosa, un resfriado o alguna cosa, ¿no? Es más, el mismo sistema, el 169, Rosa, indaga mucho sobre cuáles síntomas tiene, si ha tenido contacto con otra persona que se sabe que es COVID. Y entonces, a la hora que se toma la muestra, el día que se toma la muestra, usualmente está ocurriendo como entre el 8º y el 10º día. Entonces, los diagnósticos se están haciendo más o menos entre el 8º y el 10º día de cada caso, ¿no? Digo, hay algunos casos que se hace el diagnóstico antes, ¿no? A otros, lamentablemente, un poco más después, ¿no? Así que lo que yo estoy midiendo hoy como caso nuevo es algo que ocurrió hace 8 o 10 días como promedio. Entonces, la estrategia de Cuomo tiene mucho sentido, ¿no? Evaluar, por ejemplo, la apertura de nuevas actividades comerciales más o menos 10 a 14 días después, ¿no? Para ver precisamente el acúmulo de esos casos que ocurrieron hace 8 o 10 días, ¿no?, y que se están reflejando el día de hoy. Listo. Señor Xavier, ¿usted cree que esto cambiará el comportamiento del ser humano? Porque sabemos que vamos a tener que, por los próximos meses, hasta no sabemos cuándo, salir con mascarillas y mantener lo que es el distanciamiento físico con las demás personas. Pero ¿usted cree que nosotros podamos volver eventualmente a nuestro comportamiento previo? Bueno, eventualmente, por supuesto, pero yo sí creo que ojalá cambie el comportamiento humano. Desde muchos puntos de vista, ¿no? No solamente por el distanciamiento físico o las medidas de protección personal y medidas que también protegen al prójimo, porque esto no solamente es COVID, por ejemplo, la gripe también se contagia así y muchas otras infecciones. Entonces, si nosotros, por ejemplo, salimos de esta lavándonos frecuentemente las manos, ya tenemos una ganancia espectacular en materia de salud, porque no solamente prevenimos infecciones respiratorias, sino infecciones gastrointestinales y otras infecciones. Claro. Así que ojalá que de aquí ahora en adelante nos lavemos las manos. Ojalá que de ahora en adelante, por ejemplo, si yo estoy resfriado, mejor yo no voy a trabajar para no infectar a otro. Y si voy a trabajar, mejor uso mascarilla y me distancio de las personas, ¿no? También es un tema cultural ahí, doctor, y esa es la diferencia que tiene Europa, Asia y América Latina, culturas completamente diferentes. Y cuando uno habla con doctores en Taiwán, en Hong Kong, aplauden mucho el comportamiento del ciudadano per se ante la normativa que dictamina el gobierno. Usted hablaba precisamente de ese comportamiento, también hablaba de la inmunidad del rebaño. Los días pasan, doctor, y así como el gobernador Andrew Cuomo dijo, yo quiero proteger a la ciudad, pero no puedo tener a la ciudad cerrada todo el año. Usted también ha dicho que la cuarentena no puede ser para siempre. Y la pregunta es esa, la cuarentena no puede ser para siempre. Pero entonces, ¿a partir de cuándo podemos abrir, doctor?
Porque si el R, del que tanto se habla, no baja, la decisión podría ser la misma. O sea, nos quedamos en casa. ¿Usted tiene un deadline en cuanto a el confinamiento en Panamá? ¿Hasta cuándo se debe mantener esa disyuntiva que hay entre lo económico y lo científico? No solamente depende del R, el R es tan solo un parámetro, pero el parámetro principal realmente es la capacidad hospitalaria. Si nosotros estamos en 1, no bajamos de 1, pero la capacidad hospitalaria está en 50 a 60%, tenemos un buen colchón. Entonces, no necesariamente es el R exclusivamente, ¿no? Y hay que estar preparados también para cantidad de pruebas, para después de levantar, entonces tener suficiente cantidad de pruebas para detectar clústeres nuevos y aislar contactos, etcétera, ¿no? Entonces, el R nos puede ayudar, por ejemplo, si nosotros decidimos, si el equipo todo decide levantar la cuarentena, y lo más seguro es que ya a lo mejor esta semana va a empezar de forma gradual el levantamiento, pero muy gradual, ¿no? Si nosotros levantamos entonces, y el R todavía está en 1, entonces lo que hay que hacer es ver la capacidad hospitalaria, medirla, ¿no? Por ejemplo, nosotros tuvimos riesgo de sobrepasar la capacidad hospitalaria cuando el R estaba por allá por 1.7, 1.8, porque el número de casos diarios se estaba incrementando de forma exponencial, no aritmética. Entonces ahí pudiéramos tener riesgo. Entonces uno puede jugar con ese R y decir, por ejemplo, cuando llegue a 1.5, mejor aprieto, porque en 2 semanas se me va a disparar a 1.8 y vamos a estar en riesgo, ¿no? Ahora, el hospital modular ha dado un colchón adicional, ¿no? Porque ahí todavía no hemos contado en ese 60% las 100 camas del hospital modular, ¿no? Claro. Entonces, eso agrega un poco más de colchón, ¿no? Así que no necesariamente el R, ¿no? La capacidad hospitalaria es también importante. Y es como tú dices, o sea, la cuarentena no puede ser mantenida por mucho tiempo porque el impacto económico y social es devastador. Claro. Y si no hay dinero, el mismo sistema de salud no puede ser financiado para combatir la enfermedad. Y, Claro. la gente pierde su trabajo y la gente se muere de hambre. Y hay mucha gente en la informalidad que entonces va a haber afectaciones por pobreza, mortalidad por pobreza y no por COVID. Entonces Claro. es un balance bien difícil de regular, ¿no? Pero que hay que hacerlo, por supuesto. Doctor Xavier, nuestro amigo Héctor, que ha tenido un poco de problemas con su internet, nos está dejando aquí un mensaje, una pregunta para usted que dice, ¿qué influye en el tiempo de recuperación de las personas? Ya vemos casos como el del señor Byrne, que estuvo 50 días enfermo, y otras personas que salen de 20 a 30 días. ¿Esto es netamente enfocado hacia la parte de la defensa de cada individuo o el virus puede tener mutaciones diferentes dependiendo de diferentes circunstancias y organismos? No, básicamente depende de la persona. Hay enfermedades, hay enfermos y no enfermedades, ¿no? Cada enfermo se comporta muchas veces de forma distinta porque su genética, su background nutricional, etcétera, sus hábitos de vida anteriores, sus factores de riesgo de fondo, son diferentes de persona a persona, ¿no? Eso por un lado. Sé que el hospedero es el más importante en incidir sobre su propio futuro, ¿no? Pero también tiene que ver la calidad de atención médica, ¿no? Cuán oportuno se identificó el enfermo, si se instauraron las medidas de tratamiento de forma más temprana. Así que todas esas situaciones influyen, ¿no? Y además, por ejemplo, la carga viral, ¿no? Si una persona se expuso a una carga viral muy alta porque estuvo en contacto íntimo con alguien que tenía una gran cantidad de virus, entonces es muy probable que su enfermedad sea un poco mayor, un poco más severa que a alguien que se expuso de lejos, por ejemplo, a una cantidad de virus pequeña, ¿no? O sea que hay varios factores ahí, pero el hospedero, sin lugar a dudas, es muchas veces el que marca el rumbo de su El primordial. Doctor Xavier, hay un tema que es importante y usted lo hablaba de la vacuna, de esa posibilidad de que la vacuna puede estar a final de año o para el año que viene. Sin duda alguna que la carrera se está dando. Tenemos a Oxford, tenemos a Pfizer en Alemania, tenemos a los Estados Unidos en Washington, en Pittsburgh, en la propia Nueva York, en Mount Sinai, debatiéndose y haciendo esa carrera para ver quién tiene la vacuna primero, porque además es una carrera política, porque eso le da poder a cualquier país. Pero la gente no sabe que luego de la vacuna viene un proceso de distribución, que además es un proceso de distribución que cuesta millones de dólares, en donde se va a priorizar primero el país que obtiene la vacuna y luego seguramente países potencia.
usted le pudiese explicar a los oyentes cómo es el proceso de una vacuna una vez esta ya está lista, porque la gente dice, en septiembre se tiene la vacuna, pero no es que en septiembre usted se va a inyectar la vacuna. En septiembre se tiene la solución y a partir de ahí viene un proceso. ¿Cuánto puede durar ese proceso y cómo es ese proceso? Digo, una pregunta bien buena y bien importante, ¿no? Tradicionalmente, fabricar una vacuna y probarla que sea segura y efectiva puede tardar fácilmente 10 a 15 años. Eso es en forma habitual. Cuando hay epidemia y hay pandemia, entonces los tiempos se acortan. Pero en la historia de la medicina, incluso más reciente, usualmente los tiempos han tardado 2, 3 años, y siendo optimista, ¿no? Es lo más rápido. Sin embargo, hay tanta gente metida en el desarrollo de estas vacunas de COVID que es muy probable que la vacuna se obtenga en un plazo mucho más rápido, ¿no? Un tiempo récord. ¿Cuánto es ese tiempo récord? Por ejemplo, si uno escucha a Anthony Fauci, que es una autoridad mundial, y a muchos otros, porque no solamente él, ellos hablan de 12 a 18 meses. Porque la vacuna tiene que primero ser probada en fases de seguridad, saber que el remedio no es peor que la enfermedad, porque la vacuna tiene que ser segura. Eso es bien importante. Y después en una fase de eficacia. La fase de eficacia tú tienes que tener un grupo que le das la vacuna y a un grupo que no le das la vacuna. Y en un país donde haya mucho caso para que rápidamente pues, se tenga la diferencia estadística, que sea estadística y que diga, bueno, esta vacuna es efectiva en 80%, o en 70%, o en 90%, etc. O sea que eso toma tiempo. Ahora mismo hay más de 100 candidatas de vacunas en diferentes fases de investigación. La mayoría está en fase preclínica, en animales, en vitro, pero hay 8 que ya están siendo probadas en humanos. Hay 2 que están en fase 2 y todas las demás están en fase 1. Esas que están en fase 2 se piensa que pudieran tener un desarrollo más rápido si todo va bien. Entonces, incluso se han aventurado algunas compañías a decir que a lo mejor en septiembre o en octubre nosotros ya podemos tener una vacuna. Sin embargo, como bien tú dices, tenerla y masificarla en todas partes del mundo, eso toma tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas empresas que tienen vacunas son empresas pequeñas de biotecnología, pero tienen que vender la patente entonces a una empresa grande que se encarga de la masificación y de la producción a gran escala. Entonces, y eso toma tiempo, eso no es tan fácil, ¿no? Entonces, afortunadamente, la Organización Mundial de la Salud y con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates están decididos a comercializar a gran escala la vacuna y que no solamente llegue primero al país productor, sino que llegue a todas partes del mundo. Y la Fundación Bill Gates ha trabajado, pero fenomenalmente en temas de vacuna, ¿no? Así que la idea es que llegue a todos los países al mismo tiempo, ojalá, ¿no? Pero yo sería demasiado optimista en decir que esa vacuna va a estar este año. De hecho, hay un doctor que también tiene una vacuna en Baylor, el doctor Peter Hotez, que ha dicho que le parece irresponsable decir que ya en septiembre o octubre se va a tener una vacuna. Y si se tiene, quiere decir que se ha saltado fases de investigación de seguridad. Y entonces hay que tener cuidado con eso. Pero entonces, antes de la pregunta de Tony, y una pregunta concreta, pero una respuesta concreta, doctor Xavier. ¿A quién le pone la ficha usted? ¿A quién le ponemos la ficha? ¿A Israel? ¿A Estados Unidos? ¿A Alemania? ¿A quién se le pondría usted? Difícil decirlo. Hay investigaciones en todas partes del mundo y cada quien intenta, como bien dijiste tú, es una cuestión no solamente política, sino económica. Cada quien intenta desarrollarlo lo más rápidamente posible. Así que entre Estados Unidos, Alemania e incluso China pudiera tenerla también relativamente rápida. Ahora, lo que hay que estar seguros es de la validez de esos estudios clínicos y de la eficacia de la vacuna. Porque, por ejemplo, vamos a poner la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe, en los mejores años, la efectividad es 60%, no sube de ahí. O sea que hay 40% que uno lo vacuna contra la gripe y le da gripe. Ahora, tiende a darle más leve, pero no es una eficacia, wow, una panacea, ¿no? Entonces hay que ver realmente cuál va a ser la eficacia de esta hipotética vacuna y su seguridad. Claro. Eso hay que siempre tomarlo en cuenta. Doctor, por acá nos llega una pregunta que dice que estudios en Francia y China dicen que los fumadores han sido los menos contagiados. ¿Qué tan cierto es esto en el caso de Panamá?
Bueno, yo no tengo esa información. La información es que el tabaquismo es un factor de riesgo, sobre todo el tabaquismo de larga data, porque el tabaquismo produce una insuficiencia respiratoria, un problema respiratorio crónico. Y todas las enfermedades respiratorias crónicas son un factor de riesgo para mayor severidad. Así que yo diría que el tabaquismo es un factor de riesgo de enfermedad severa. No he leído de que sea un factor protector y me extrañaría muchísimo que fuera un factor protector, ¿no? Haremos las indagaciones a estos estudios. A lo mejor eso lo están preconizando la gente de los vaporizadores. Puede ser, puede ser. Señor Alex, Xavier. Y encima de eso la nicotina es vasoconstrictor, todo lo contrario. Sí, no, claro, por supuesto. Señor Xavier, una última pregunta. ¿Para cuándo las empresas corporativas pudiesen reactivarse, pudiesen volver se pueda levantar gradualmente esta cuarentena y ellos pudiesen reintegrarse? No, yo tengo entendido que esta semana van a empezar a abrirse algunas actividades comerciales, pero pocas, de forma muy leve. Y gradualmente, cada semana, cada 10 días, se va a estar abriendo otra actividad comercial, ¿no? De hecho, ha habido cantidad de reuniones con la Cámara de Comercio, con diferentes empresas, con el MEF, con los trabajadores, para que cada empresa tenga un protocolo de bioseguridad bien claro, ¿no? Y cómo tiene que tener los requisitos de apertura y los controles de bioseguridad, ¿no? Así que todo eso se está desarrollando y eventualmente va a ocurrir, pero de forma bien gradual, ¿no? Don Alex, le doy y le concedo la última pregunta para el doctor Xavier, además que ha sido una conversación muy entretenida de por sí, interesante y además agradeciendo su tiempo, doctor Xavier. Enriquecedora también. Obviamente, yo le doy el paso a mi compañero Alex, que además fue quien lo trajo a usted al programa para que le haga la última pregunta. La última roncha. La importancia de una entrevista tiene que ver también con la calidad de las preguntas y la verdad que ustedes han hecho unas preguntas muy buenas, así que de eso se trata que una entrevista sea provechosa. Gracias. Gracias. Lo que ha estado causando más roncha en los últimos, yo diría 48 horas y que me ha tocado tener que a veces apagar la computadora, apagar el celular, respirar profundo, sentarme en un lugar oscuro y meditar. Ha sido el lanzamiento de un falso documental de una señora llamada Judy Mikovits, donde expone toda una serie de mentiras de una manera muy profesional. Y que está dando las vueltas en el internet, en el WhatsApp, etcétera, descreditando o intentando descreditar al doctor Fauci y a muchas otras entidades, como ya ha pasado y que ha sido desmentido hasta la saciedad, pero igual de todos modos la gente anda insistiendo. Casualmente, una de las cosas que quiero hacer más adelante es hablar con profesionales de la salud mental para saber por qué la gente se insiste en caer en estos engaños, pero ¿cree usted que ha tenido algún impacto en la forma en que estamos viendo esto en Panamá y qué podremos hacer, no solamente los comunicadores, sino usted que está también en la lucha ahí junto con las entidades de salud para tratar de minimizar el daño que hacen este tipo de publicaciones a la salud pública? No, sí, ese es un tema bien importante y bien de nuestros días, ¿no? Esas son campañas financiadas y de hecho son campañas bien orquestadas. Toda la elaboración de fake news es un proceso realmente bien profesional porque estos grupos que financian esas campañas de fake news son gente de mucho dinero que contratan a gente que articula muy bien la información. Incluso contratan a científicos que saben cómo articular y cómo cuadrar y fabricar una noticia para que sea completamente razonable, que tenga sentido lógico, que tenga lógica científica. Y entonces mucha gente cae y se la cree, ¿no? De hecho, por ejemplo, las campañas antivacunas son todas así, ¿no? Y ha habido científicos que lo han agarrado precisamente en fraudes, pero que han elaborado teoría. Por ejemplo, la teoría del autismo con la vacuna de sarampión fue súper bien fabricada, con un lenguaje muy coherente desde el punto de vista científico y se demostró al final, afortunadamente, que era un fraude, que se había hecho fabricación de datos, el Wakefield, por ejemplo, le quitaron la idoneidad, etc.
pero hace mucho daño porque mucha gente se lo cree porque es un discurso muy bien elaborado, ¿no? Y también el que acabas tú de mencionar ya ha circulado por todos los foros, ha circulado esa noticia, pero realmente es desafortunado, ¿no? Y ahí yo creo que eso también puede ser un legado post-COVID, ¿no? Que de alguna manera el mundo empiece a regular las noticias falsas, buscar mecanismos para controlar eso, la diseminación y penalizar a la gente que se encarga de eso, porque realmente hacen mucho daño. Listo, muchísimas gracias. Alex, yo no puedo despedirlo sin antes preguntarle al doctor Xavier la discusión que hemos tenido usted y yo con respecto al uso del Big Data, doctor Xavier, porque hablando de la fake news, hablando de la tecnología, cuando uno se va hacia Asia, uno escucha que los médicos o los científicos que están tratando y que están de la mano con los gobiernos hablan del Big Data, del uso o del recurso de la tecnología, de los datos, para poder hacer el rastreo de las personas o de los casos de coronavirus. Sin embargo, cuando nos trasladamos a Europa, nos trasladamos a América Latina, surgen las voces de aquellas personas que dicen, un momento, ¿por qué yo le tengo que dar los datos al gobierno? Un momento, ¿quién va a regular al ente que va a obtener mis datos con respecto a el coronavirus? Le pregunto, ¿debemos creerle al gobierno, en este caso panameño, con respecto a la utilización de nuestros datos, de llegar a ver una aplicación que rastree los casos? ¿Hay que ser cautelosos? ¿Cuál es su posición con respecto al Big Data? Hombre, ojalá pudiéramos confiar el uno en el otro, ¿no? Y eso incluso cuando Ashley hablaba de la nueva normalidad, la nueva tiene que ser mejor, o sea, no puede ser la misma. Entonces debemos apoyarnos, cuidarnos los unos a los otros, protegernos, tener pensamiento de especie. Entonces, ojalá que haya solidaridad y que uno pueda confiar en el prójimo. Desafortunadamente, pues cuando uno ve todas las actividades de corrupción, no solamente en Panamá, sino en muchas partes del mundo, uno se deprime, ¿no? Y uno empieza a desconfiar, ¿no? Yo realmente quisiera pensar que el tema de la Big Data y de la inteligencia artificial pudieran ser de beneficio para la humanidad, ¿no? Cuando uno ve la parte positiva, el beneficio puede ser extraordinario. Lógicamente, mal empleado también puede ser un caos, una catástrofe, ¿no? Pero eso funciona en todo en la vida, ¿no? Hay gente que lo usa para mal, hay gente que lo usa para bien. Entonces, pero definitivamente que guardando la privacidad, la confidencialidad de las personas, todo el tema de la Big Data y de la inteligencia artificial a partir de ella es algo que puede ayudar muchísimo a la humanidad en todo sentido, en todos los ámbitos del saber, ¿no? Claro. Señor Alex, despide a su invitado. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Siempre un placer, un honor y muy educativo el poder conversar con usted y ojalá podamos conversar con usted en próximas ocasiones si tiene el tiempo y la oportunidad. Muchísimas gracias de parte de todos nosotros. Gracias a ustedes. Un abrazo virtual. Muchísimas gracias, doctor Xavier. Hasta luego.